Acababa de regresar a casa después de unas cortas vacaciones, llenas de dulces recuerdos y reflexiones sobre lo que dejaba atrás. Pero en cuanto crucé el umbral de la puerta, algo dentro de mí cambió. No tenía nada que ver con el cansancio o el regreso a las rutinas cotidianas. No, era algo mucho más profundo. Sentí que algo había cambiado en Raúl. Estaba en la cocina, como siempre, con una taza de café en las manos, pero su mirada estaba tensa. Sus ojos estaban cerrados, pero al mismo tiempo tan profundos y fríos, que sentí como si algo en mi interior se estremeciera. Raúl, mi hermano adoptivo, había cambiado. Siempre había sido callado, pero ahora su silencio era casi agresivo, pesado. Sus rasgos adultos, expresivos y fuertes, se destacaban más que nunca, y no pude evitar notar cómo sus hombros estaban tensos, incluso cuando simplemente estaba allí, apoyado en la mesa. Eso no era algo propio de él. Me acerqué a él, tratando de alejar ese sentimiento extraño de que algo no estaba bien. Todo parecía estar en su lugar, todo era normal, pero de alguna manera no podía deshacerme de la sensación de que algo había cambiado en ese preciso instante. Su presencia, de repente, se volvió algo inquietante. No sabía por qué, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, algo dentro de mí dio un salto. No se trataba solo de curiosidad, era un picor que intentaba reprimir, como si fuera algo prohibido. Sabía que no podía evitar lo que había comenzado. Nuestros ojos se encontraron y capté en los suyos algo firme que me recordó que Raúl no era solo mi hermano. Él era parte de mi vida, parte de la familia. Y ahora, de repente, esa simple palabra hermano dejó de ser tan simple. Su presencia se volvió más cercana y sentí su respiración densa en el aire, envolviendo el silencio entre nosotros. Dio un paso más cerca de mí y sentí su mano en la mía. Fue un toque accidental, pero se sintió como un rayo atravesando todos mis sentidos. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer con esa tormenta que de repente se desató dentro de mí. Rápidamente retiré mi mano, recordándome a mí misma que éramos hermanos, aunque no por sangre. Pero a pesar de esos pensamientos, no podía ignorar el estremecimiento que sentí cuando su piel rozó la mía. Raúl, sin decir una palabra, se dio la vuelta. De nuevo estaba en su sombra, en la sombra de ese nuevo Raúl, desconocido para mí. Y en ese momento entendí que todo había cambiado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no podía deshacerme de esa sensación de que todos esos años, viviendo en esta familia, no habían sido más que una preparación para lo que estaba sucediendo ahora? Cada vez que mis pensamientos regresaban a Raúl, sentía cómo mi mundo interior se desmoronaba. Éramos familia, y no podía olvidarlo. Raúl era mi hermano adoptivo, y a pesar de los años que habíamos pasado juntos, lo que sucedía en mi mente no tenía derecho a existir. Me lo repetía constantemente, alejando de mí esos pensamientos, como si fueran un virus incurable que no dejaba de regresar. Esta mañana todo fue como siempre. Raúl y yo ayudábamos con las tareas del hogar, cada uno ocupado con lo suyo, pero aún así cerca. Y entonces, cuando pasé de un lado de la cocina al otro, su mano rozó la mía. Fue casi imperceptible, pero al instante sentí un calor que llenó el espacio entre nosotros. No podía simplemente ignorar ese momento, ese roce que parecía tan común y al mismo tiempo tan ajeno. Raúl, probablemente, no sintió lo mismo, porque rápidamente continuó con lo que hacía, pero yo sentí cómo su mirada se detenía en mí. Nos encontramos con la mirada, y en sus ojos había algo que no podía ignorar. No dijo palabra alguna, ni yo tampoco. Tal vez los dos sabíamos que en ese momento ocurría algo más que un simple afecto fraternal. Intenté apartar la vista, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza en mi pecho. De repente, me resultó insoportable estar allí con él. Me detuve por un segundo y traté de respirar profundamente para tranquilizarme. ¿Por qué me torturaba de esta manera? ¿Por qué no podía concentrarme en lo que había entre nosotros? ¿Por qué dejé que esos pensamientos tomaran control sobre mí? A lo largo del día, nuestras miradas se cruzaron varias veces, y cada vez sentía cómo el muro invisible que había construido se agrietaba. No decíamos nada, pero sentía que Raúl también ocultaba algo. Esas silenciosas interacciones se volvían cada vez más incómodas. Él y yo, como si intentáramos evitar lo que estaba tan claramente frente a nosotros.
pero por más que intentara, no podía sacarlo de mi cabeza. Mis pensamientos sobre él no me dejaban en paz, como si yo misma estuviera imponiéndome esa prohibición, esa barrera que, aparentemente, ya no existía entre nosotros. Lo único que quedaba entre nosotros éramos nosotros mismos, escondidos del mundo, y esos sentimientos que intentaba sofocar. Y cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía cómo dentro de mí se encendía un fuego que no podía apagar. Se suponía que todo estaba bien, vivíamos como hermano y hermana, pero este juego de normalidad se volvía cada vez más doloroso. Raúl tal vez sentía lo mismo que yo, porque a pesar del silencio y el evitarse, veía en su mirada esa misma tensión, pero no decía nada. Simplemente seguía su vida como siempre, contenida, como si nada estuviera ocurriendo. Y cada vez que lo miraba, sentía cómo esas palabras y sentimientos no dichos, acumulándose entre nosotros, me arrastraban hacia este extraño mundo incompleto, donde no había nada definido. Y así continuaba, día tras día, como una tortura que, sin embargo, no me dejaba escapar. Esa noche, cuando Manuel vino a buscarme para pasar la velada juntos, sentí que algo dentro de mí se desvió del camino. Estábamos hablando, riendo, él era atento y amable, como siempre. Manuel era un verdadero caballero. Podría haber disfrutado de esa noche, de su compañía, de su bondad, pero en lugar de eso no podía quitarme de la cabeza a Raúl. Manuel no tenía culpa de lo que pasaba en mi mente. Él era como siempre, atento, cariñoso, preocupado por mí. Estaba genuinamente tratando de hacer que esa noche fuera especial para los dos, pero todo lo que sentía era distancia. A pesar de sus esfuerzos, no podía estar realmente con él. Mis pensamientos estaban lejos, siempre regresaban a Raúl. Sabía que debía disfrutar de lo que sucedía, pero en cambio sentía cómo se apretaba una insoportable presión en mi pecho. Cuando Manuel se acercó y me tomó de la mano, sentí cómo ese gesto se volvía ajeno. Intenté sonreír, responder a sus preguntas, pero algo dentro de mí no me permitía concentrarme. Recordé cómo Raúl me había tocado accidentalmente, sus manos, su mirada. Ese recuerdo me sorprendió y sentí cómo me inundaba una ola de vergüenza. Manuel, como siempre, era atento, pero no podía dejar de pensar en otro hombre. Raúl, ¿por qué no se iba de mi vida como debía? ¿Por qué ese ser prohibido ocupaba mis pensamientos cuando tenía a alguien que realmente quería estar conmigo? En algún momento, las palabras de Manuel dejaron de sonar. Se volvieron borrosas y su mirada llena de sinceridad y cuidado se alejó. Me di cuenta de que él no sabía lo que ocurría dentro de mí. Intentaba estar con él, pero mis pensamientos sobre Raúl no me dejaban en paz. Me sentía culpable, y no solo por Manuel. Me sentía culpable conmigo misma, con Raúl, con el mundo entero, por permitirme esos sentimientos. Intenté justificarme, pensando que no había pasado nada, que solo eran pensamientos, solo fantasías que nunca se convertirían en realidad. Pero cuanto más trataba de convencerme, más fuerte era la conciencia de que entre Raúl y yo había algo más. No era solo simpatía, era algo más prohibido, que no tenía derecho a existir, pero que era tan intenso que no podía ignorarlo. Sabía que lo que sentía no podía llamarse simplemente atracción. Era algo mucho más profundo. Sentía por Raúl no solo deseo, sino una conexión emocional que no podía ser llamada normal. Era mi hermano, aunque adoptivo, pero era tan cercano a mí que entre nosotros parecía no haber barreras. Y ahora trataba de entender dónde estaba esa línea que no debía cruzarse. Miré a Manuel y traté de concentrarme en él de nuevo, pero todo lo que podía pensar era, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo estar aquí y ahora? ¿Por qué todo es tan complicado? Esos pensamientos me atormentaban cuando me di cuenta de que Manuel seguía hablando y yo una vez más no escuchaba sus palabras. No podía concentrarme. Mi corazón parecía alarmado, y cuanto más intentaba alejar los pensamientos de Raúl, más intensos se volvían. Aquí y ahora, con Manuel, no me sentía tranquila. Cada vez más me daba cuenta de que este vínculo con Raúl no era algo pasajero o temporal. Y aunque intentaba ocultarlo, sabía que iba a luchar conmigo misma, con este conflicto interno, de una forma u otra. Pasé un poco más de tiempo con Manuel, tratando de recuperar la sensación de normalidad. Caminamos por el parque,
Hablamos de cosas triviales, y traté de concentrarme en sus palabras, aunque mis pensamientos no me dejaban en paz. Él fue amable y atento, como siempre, y pude ver que intentaba apoyarme, esperando que todo fuera más fácil para mí. Pero en algún momento me di cuenta de que, a pesar de todos sus esfuerzos, mi mente estaba lejos. Estaba con Raúl. Ese pensamiento nublaba todo lo que ocurría esa noche, y sentí que era hora de despedirme. Llegamos a su coche y, haciendo como si todo estuviera bien, lo abracé con más fuerza de lo habitual, para esconder el malestar que sentía. Me despedí de él, prometiéndole que todo estaría bien. Cuando llegué a casa, el ambiente estaba extraño. No había la habitual algarabía, y sentí una tensión en el aire. Llegué justo a tiempo para la cena, pero algo en la casa me hizo pensar que todo había cambiado. Entré a la cocina, y Raúl, sentado a la mesa, fue el primero en notar mi presencia. Se veía como siempre, pero algo en su mirada me hizo sentir que entre nosotros las cosas ya no eran lo mismo. Intercambiamos algunas palabras, pero no eran solo palabras. Había algo más, algo implícito que nos envolvía. Después de la cena, cuando todos se dispersaron, Raúl se quedó en la casa, y de nuevo se instaló un silencio entre nosotros. Era una quietud palpable, como si la habitación estuviera esperando algo más. Me senté en el sofá, mirando su rostro, intentando encontrarlo familiar. Pero por más que intentaba, todo parecía diferente. Ya no éramos solo hermano y hermana, y sentí que él también lo sabía. Raúl, como si leyera mis pensamientos, se acercó y se sentó junto a mí. Su mirada era seria, pero había un desafío en ella, como si esperara que yo fuera la primera en hablar. Pero yo no podía. Hace tiempo que no hablamos sobre esos días. Comenzó, rompiendo el silencio. Sobre cómo te convertiste en todo para mí. Pero siento que ahora todo es diferente. No respondí. Me resultaba difícil aceptar esas palabras, aunque en el fondo sabía que eran ciertas. Siempre habíamos estado cerca, pero ahora había algo más. Esas palabras, esos sentimientos, estaban rompiendo el silencio, cruzando límites que nunca habíamos cruzado. Raúl me miró, y sentí cómo la atmósfera a su alrededor se volvía densa. Su mirada estaba llena de emociones que habíamos estado ocultando. Parecía esperar una respuesta, pero yo no sabía qué decir. Continuó hablando, pero sus palabras se fueron suavizando, como si estuviera tratando de explicar algo que no podía explicarse. En un momento, su voz se convirtió en un susurro cuando confesó que no solo se sentía ajeno, sino atraído por mí. Esas palabras me dejaron paralizada. No sabía cómo reaccionar. ¿Raúl? ¿Mi hermano, aunque adoptivo? Lo dijo con tanta calma que parecía que no eran sus palabras. Quedamos en silencio, y el aire entre nosotros se volvió denso por la incertidumbre. Él sabía que esto no estaba bien. Yo sabía que no estaba bien, pero cuando su mirada se cruzó con la mía, entendí que ambos lo sabíamos. Algo había cambiado. Nos quedamos en silencio, mirándonos. No dijimos ni una palabra, pero en ese momento no hacía falta. Sabíamos que algo nos atraía el uno al otro, a pesar de ser hermano y hermana. Ese conflicto interno que intentamos suprimir ya era una realidad que no podíamos ocultar. Raúl fue el primero en apartar la mirada y sentí cómo me resultaba difícil respirar. Se levantó y se dirigió hacia la puerta, pero supe que él también sentía esa ruptura, esa barrera inalcanzable entre nosotros. Ambos sabíamos que las cosas ya no serían las mismas. Pero, ¿y ahora qué? ¿Cómo terminará todo esto? Con cada mirada, con cada palabra, nos acercábamos más a ese momento en el que nuestros sentimientos no serían solo palabras, sino acciones. Pero, ¿qué podríamos hacer con todo esto? Esa noche parecía predestinada para que todo cambiara. Los padres se habían ido por unos días, y la casa estaba tranquila, vacía, como si estuviera esperando a que algo sucediera. Raúl y yo nos quedamos solos. Aunque no dijimos nada al respecto, sentía que la tensión entre nosotros crecía, algo que no podía ignorar. Ambos sabíamos que nuestros sentimientos iban más allá de una simple relación fraternal. Pero cada vez que intentaba pensar en ello, mi cabeza comenzaba a doler al darme cuenta de lo incorrecto que era todo.
Estábamos sentados en la sala, hablando de cosas sin importancia, como siempre. Pero no era igual. Su mirada, su presencia tan cerca, todo me parecía tan familiar y, a la vez, tan imposible. Trataba de apartar la mirada, pero cada vez que la volvía a él, sentía que mi corazón latía con más fuerza. Estábamos tan cerca y, al mismo tiempo, separados por una barrera invisible pero irrompible. Éramos familia, y eso significaba que no podíamos ser nada más. Raúl tampoco decía nada fuera de lo común, pero veía cómo su mirada se volvía cada vez más insistente, como si no pudiera apartarla de mí. Esa sensación era ambigua, peligrosa, pero por alguna razón no podía deshacerme de ella. Cuando me levanté para servirme un vaso de agua, sentí que él se levantaba detrás de mí. Se acercó tanto que sentí su respiración. Intenté ignorarlo, pero mi cuerpo parecía no obedecerme. Raúl dio un paso más y su mano tocó la mía. Ese roce fue leve, casi accidental, pero sentí cómo me oprimía el pecho. Me quedé quieta, sin saber qué hacer. En ese momento, el silencio entre nosotros se hizo aún más denso. Él habló. «Hace tiempo que no estamos tan cerca», dijo con una voz baja, pero firme. Intenté apartar la mirada, intenté decir algo que nos devolviera a lo habitual, pero en lugar de eso me encontré en sus brazos. Raúl, sin decir una palabra, me abrazó, y sentí su calor, su fuerza. Ese gesto no era el de un hermano hacia su hermana, era un gesto que decía que entre nosotros había algo más que simples lazos familiares. Mi cuerpo reaccionó primero. Sentí como todo en mí se detenía, y una ola de deseo me inundaba. Al principio intenté resistirme, intenté apartarme, pero su beso fue demasiado insistente y sentí como perdía el control. Ya no podía seguir luchando contra ello, ya no podía rechazarlo cuando todo mi ser lo anhelaba. Raúl siguió besándome, y no pude evitar responder a su beso. Era incorrecto, era prohibido, pero en ese momento no podía pensar en lo que vendría después. Sentí cómo sus manos recorrían mi espalda, cómo su cuerpo se presionaba contra el mío. Era a la vez deseado y prohibido. Cuando el beso se interrumpió, me aparté de él, tratando de recuperar el control. Sentí cómo mi respiración se aceleraba, cómo mis ojos recorrían la habitación, intentando comprender lo que había pasado. Ambos estábamos en silencio. Raúl permanecía cerca, esperando mi reacción, pero no podía decir nada. Estaba consumida por la culpa, que me oprimía el pecho. Intenté decir algo, pero las palabras no salían. No debió pasar. Recordé todo lo que habíamos sido, todo lo que llamábamos familia. Éramos hermanos, y eso no era solo una regla, era nuestro futuro. ¿Cómo había podido romper esa barrera? ¿Cómo había permitido que esto sucediera? La culpa me invadía. Recordé que éramos familia, que esas cosas no debían suceder. Pero, a pesar de todo, sabía que no podía cambiar lo ocurrido. Nos habíamos convertido en algo más que hermanos, y esa idea me torturaba. «No está bien», susurré, pero mis palabras sonaban vacías en el silencio. Raúl no dijo nada en respuesta. Se quedó a mi lado, consciente de que ambos entendíamos lo que había pasado y que ya no podía borrarse. Quería irme, pero seguí quieta. No había nada que pudiera devolverme a la normalidad. Ya no éramos simplemente hermano y hermana. Nos habíamos convertido en algo mucho más prohibido y ese conocimiento me atormentaba. Después de aquella noche, cuando ocurrió lo que nunca debió ocurrir, no podía encontrar paz en mi interior. Dentro de mí, una tormenta de emociones se debatía, y sabía que Raúl también la sentía. Ambos tomamos una decisión silenciosa de evitarnos, tratando de reprimir todo lo que había comenzado a unirse entre nosotros. Éramos familia, esa era nuestra esencia y también nuestra tragedia. Pero entendía que nuestros sentimientos ya no eran solo un error ni una simple debilidad. Hacíamos todo lo posible para no encontrarnos en los pasillos ni quedarnos a solas en la misma habitación. Raúl empezó a llegar a casa más tarde y yo fingía estar ocupada con mis cosas. Pero a pesar de todos nuestros esfuerzos por mantener la distancia, sentía que cada día esa tensión solo aumentaba.
En lugar de olvidar lo que había pasado, los recuerdos de sus besos, de sus caricias, de su mirada que decía más que cualquier palabra, se volvían aún más vívidos. Una noche, durante la cena, sentí que esa tensión se volvía casi palpable. Estábamos sentados a la mesa con toda la familia, y parecía que todo estaba como siempre. Pero entre Raúl y yo flotaba algo irreal y opresivo. Intentaba comportarme con normalidad, sonreír, hablar de cosas sin importancia. Pero incluso esos gestos sencillos me resultaban difíciles. Noté que mis padres empezaban a sospechar algo, lanzándonos miradas fugaces una y otra vez. Tal vez no comprendían del todo lo que había cambiado, pero su inquietud revelaba que percibían el peso de la tensión. Raúl estaba sentado frente a mí, y aunque él mantenía la vista fija en su plato, yo sentía su presencia de forma casi física. Cada uno de sus gestos, cada mirada furtiva que intercambiábamos, se sentía como un latido que no podía ocultarse. Cuanto más intentaba no pensar en él, más difícil me resultaba mantener la calma. Si las cosas continuaban así, nuestro secreto se descubriría y las consecuencias serían impredecibles. Después de la cena, me apresuré a retirarme a mi habitación, esperando que la soledad me ayudara a ordenar mis pensamientos. Pero, al atravesar el estrecho pasillo, me encontré de frente con Raúl. Estábamos demasiado cerca el uno del otro, y ese momento volvió a llenarme de la misma tensión que intentaba olvidar. Su mirada se cruzó con la mía, y sentí cómo la sangre se agolpaba en mi rostro. Parecía que mis sentimientos se escapaban, que ya no podía ocultar mis emociones. «Isabela», susurró, como si no supiera qué más decir. Su voz era suave, pero temblaba por la emoción contenida. Yo permanecí en silencio, sin saber qué responder. Ambos estábamos allí, inmóviles, y comprendía que no podía apartarme de él. Toda la distancia que habíamos tratado de imponer entre nosotros desapareció en un instante. Sentí cómo mis manos temblaban ligeramente, cómo mi respiración se volvía más pesada. En sus ojos veía el mismo deseo, el mismo dolor que yo sentía. Fue en ese momento cuando entendí que nuestra decisión de evitarnos no iba a funcionar. Podíamos intentar ser familia, podíamos fingir, pero nuestros sentimientos no desaparecerían. Eran parte de nosotros, y cuanto más tratábamos de reprimirlos, más fuertes se volvían. Comprendí que ni él ni yo podíamos ser simplemente hermano y hermana, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Nos quedamos en ese estrecho pasillo y parecía que el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. Estábamos a solas con nuestros sentimientos, con nuestra pena y nuestra pasión, y eso se convirtió en nuestra realidad. Aquella noche, cuando la casa volvió a quedarse vacía, Raúl y yo nos encontramos a solas. Todos nuestros intentos de evitar el uno al otro, de reprimir nuestros sentimientos, parecían inútiles. Sentía su presencia tan cercana que me resultaba casi insoportable. En ese momento, todos nuestros esfuerzos por mantenernos distantes se derrumbaban. Raúl dio un paso hacia mí, su rostro estaba serio, pero en sus ojos veía el mismo dolor y pasión que yo sentía. Finalmente, rompió el silencio, revelando lo que ambos ya sabíamos, pero temíamos decir en voz alta. «Isabela, ya no puedo verte como a una hermana», dijo, con la voz temblando de emoción contenida. «He intentado durante mucho tiempo reprimir esto, convencerme de que entre nosotros no había nada. Pero no puedo fingir que estos sentimientos van a desaparecer». Su confesión me sacudió, pero sabía que yo sentía lo mismo. Dentro de mí había un conflicto, una voz interna que me decía que esto estaba mal, que rompía todas las normas y reglas, pero también sabía que no podía imaginar mi vida sin él. Comprendí que nuestro vínculo iba mucho más allá de los lazos familiares. «Raúl», susurré, incapaz de esconder mis emociones. «Yo tampoco puedo ignorarlo. Eres parte de mi vida, y aunque esto esté mal, no puedo imaginarla sin ti». Nos quedamos allí, abrumados por esa confesión, entendiendo que ya no había forma de retroceder. Después de decirlo todo, entre nosotros se forjó una nueva y más fuerte conexión. Decidimos que estaríamos juntos, que comenzaríamos una relación secreta, oculta para todos. Sin embargo, para mantener un control sobre la situación,
Acordamos que expresaríamos nuestros sentimientos físicamente solo a través de besos, sin permitirnos cruzar una línea que podría destruir todo a nuestro alrededor. Este compromiso parecía ser la única manera de proteger nuestro secreto y a nosotros mismos. Raúl se inclinó y rozó suavemente mis labios con los suyos. Ese beso estaba cargado de todas nuestras emociones ocultas y sentimientos prohibidos. Era como una promesa entre los dos, como un voto que nos unía aún más. Sabíamos que, a partir de ahora, nuestro vínculo estaría oculto para los demás, pero entre nosotros se había vuelto aún más fuerte y verdadero. Temprano en la mañana, me desperté con un roce suave en mi piel. Aún somnolienta, mis pensamientos vagaron hacia Manuel, pensando que era él. Pero al abrir los ojos, me encontré con el rostro de Raúl tan cerca que podía sentir su respiración contra mi piel. En un instante, me invadió una mezcla de sorpresa y emoción, algo salvaje y prohibido que no podía controlar. Raúl, sin apartar sus ojos de los míos, deslizó sus dedos por mi brazo de forma lenta, casi tentadora. Aún con el sueño medio difuso, su cercanía me estremecía, pero intenté no dejarme llevar. Me recordé que habíamos hecho una promesa, un pacto que debía mantenernos dentro de ciertos límites. Hacía solo unos días, acordamos que nuestros sentimientos podían expresarse solo a través de besos y nada más. Sabíamos que cruzar esa línea significaría arriesgarlo todo. Pero ahora, con él tan cerca, sentía cómo ese límite se desvanecía, volviéndose cada vez más borroso. «Raúl», susurré apenas encontrando mi voz. «¿Qué estás haciendo aquí? Dijimos que solo serían besos. ¿Qué haces en mi cama?» Él se detuvo un segundo, observándome con esa mirada intensa y cargada de emociones. Parecía debatirse, como si algo dentro de él también intentara luchar contra lo que sentía. Pero, en lugar de retroceder, se inclinó más cerca, casi rozando mis labios con los suyos. «Lo sé», murmuró con voz baja y ronca. «Pero, Isabela, cada día que pasa me es más difícil alejarme de ti. Esto que siento por ti es más fuerte de lo que puedo soportar. Intento mantenerme lejos, intento recordar lo que dijimos, pero cada vez que estoy cerca de ti, algo en mí se derrumba». Intenté apartar la mirada, intenté ser firme, pero en sus palabras encontré un eco de mis propios sentimientos. Esa lucha interna, esa mezcla de deseo y culpa, era algo que compartíamos. No éramos solo él y yo, éramos dos personas atrapadas en un torbellino de emociones imposibles de frenar. «Raúl», susurré, tratando de contenerme. «No podemos hacer esto. Lo que sentimos no debería ser así. Nos prometimos que esto no llegaría más allá de unos besos». Él tomó mi mano, su toque cálido y seguro, sus ojos fijos en los míos, y por un momento sentí que todo el mundo se desvanecía. El peso de sus palabras y de su mirada hacían que cada argumento que intentaba formular se desmoronara. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la intensidad de lo que sentía era más poderosa que cualquier promesa. «Lo sé, Isabela, pero dime, ¿de verdad puedes mirarme a los ojos y decir que no sientes lo mismo?» Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra parecía envolverme como una llama. «¿Que no deseas esto tanto como yo?» Sentí mi corazón acelerarse. Todo mi ser quería resistirse, pero al mismo tiempo, cada parte de mí ansiaba dejarse llevar. Sabía que si daba ese paso, si permitía que estos sentimientos tomaran el control, ya no habría vuelta atrás. Pero en ese instante, con su mirada clavada en mí, su toque suave y persistente en mi piel, toda razón, toda lógica se desvanecieron. No puedo evitarlo», susurré, casi sin reconocer mi propia voz. Mis palabras salían entrecortadas, mi mente dividida entre el miedo y la necesidad. Pero al final, era la verdad. Raúl se inclinó y, despacio, sus labios encontraron los míos. Este beso no fue como los anteriores. Había en él una necesidad, una intensidad que antes tratábamos de contener. Esta vez, no hubo contención. No hubo promesas ni acuerdos que frenaran el deseo que compartíamos. Su boca recorrió la mía, primero suavemente, como pidiendo permiso, y después,
con una pasión que no podía ignorar. Mis manos, casi sin darme cuenta, buscaron su rostro, y nuestros cuerpos se acercaron en un abrazo lleno de urgencia y entrega. Me perdí en ese instante, en cada caricia, en cada suspiro compartido. Habíamos roto nuestra promesa, habíamos cruzado la línea que tanto miedo nos daba, pero en ese momento no me importaba nada más que la sensación de tenerlo cerca, de compartir ese sentimiento que, por más prohibido que fuera, se sentía tan real, tan inevitable. De pronto, un sonido inesperado rompió el silencio. Mi teléfono vibraba en la mesita de noche y el nombre de Manuel brillaba en la pantalla. El impacto me sacó de golpe de ese mundo en el que Raúl y yo estábamos atrapados. Con una mano temblorosa, tomé el teléfono y sin darme cuenta respondí la llamada. ¿Isabela? La voz de Manuel resonó en mis oídos, clara y preocupada. ¿Estás ahí? Raúl me miró intensamente, y yo sentí cómo la culpa, la vergüenza y la adrenalina se entremezclaban en mí. Ese instante, esa llamada, hizo que todo se sintiera aún más prohibido, más arriesgado, como si el mundo estuviera a punto de descubrir nuestro secreto. Sí, Manuel, estoy aquí, logré responder, mi voz apenas un susurro. Mis ojos seguían fijos en Raúl, sintiendo cómo su mirada me anclaba a la realidad de nuestros sentimientos. Colgué rápidamente y dejé el teléfono a un lado, mi corazón aún latiendo con fuerza. Pero en lugar de separarnos, ese momento solo reforzó el deseo y la decisión de seguir adelante, sin importar las consecuencias. Al día siguiente de mi noche con Raúl, ya no podía negar lo que sentía. Mi mente y mi corazón le pertenecían por completo. Sin embargo, la realidad me alcanzó rápidamente. Manuel llegó inesperadamente, con el rostro serio y movimientos tensos. Sus ojos reflejaban sospecha, y supe que sentía que algo había cambiado entre nosotros. «Isabela», comenzó él, apenas conteniendo su frustración, «te has estado alejando de mí, y quiero saber qué está pasando. Estás ocultándome algo, ¿verdad? Merece la pena ser honesto». Tomé una respiración profunda, sabiendo que ya no tenía sentido evitar la verdad. Sus palabras cayeron como un golpe, confirmando lo que ya no podía seguir ocultando. Vi el dolor y la decepción en sus ojos, y una parte de mí se sintió culpable por haber engañado a alguien que me había amado de manera tan sincera y devota, pero en lo profundo de mí no quedaba duda. Mis sentimientos por Raúl eran reales y demasiado fuertes como para seguir manteniendo esta relación con Manuel. «Tienes razón, Manuel», dije en voz baja, bajando la mirada. «No puedo seguir fingiendo. Yo no puedo estar contigo de la manera en que lo mereces. He desarrollado sentimientos por otra persona y debo ser honesta contigo». Se quedó quieto, sin creer lo que escuchaba, y cuando el significado de mis palabras lo golpeó, vi cómo su rostro se transformaba en una expresión de dolor. Sacudió la cabeza, como si no pudiera procesar lo que acababa de decir. «No puedo creerlo», susurró, como si no quisiera escuchar sus propias palabras. «Hemos estado juntos tanto tiempo y simplemente...» Su voz se quebró, y sentí como un nudo en la garganta me dificultaba respirar. Mis emociones eran contradictorias, una mezcla de culpa y miedo por herir a una buena persona que no había hecho nada para merecer esto, pero dentro de mí sabía que ya no podía vivir en el engaño. «Perdóname, Manuel, lamento haberte lastimado, no te lo mereces», dije, tratando de contener las lágrimas. Al decir esas palabras, sentí una extraña sensación de alivio, como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. Ahora que todo estaba claro entre nosotros, comprendí que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, junto con el alivio, también apareció una sensación de culpa que no me resultaba fácil ignorar. No podía evitar enfrentar la realidad de que mis sentimientos por Raúl no solo eran arriesgados, sino que también podían destruir no solo nuestras vidas, sino también la familia a la que pertenecíamos. Después de que Manuel se fue, la casa quedó envuelta en un silencio extraño y casi inquietante. Sentía que la soledad me rodeaba, pero al mismo tiempo experimentaba una liberación, como si finalmente pudiera ser honesta conmigo misma. Sin embargo,
Con esa libertad también llegó la comprensión de que había comenzado un camino que no solo era peligroso, sino que también podía destruir todo lo que Raúl y yo conocíamos y valorábamos. Con el sentimiento de liberación también vino una sensación de alienación. Sabía que había actuado en contra de las normas comunes, y mi decisión me asustaba por su carácter prohibido. Ahora debía aprender a vivir con esto, a aceptar que mi camino estaría lleno de dificultades y dudas. Después de mi ruptura con Manuel, mi relación con Raúl se convirtió en un auténtico secreto. Entre nosotros no solo estaba la fuerza de la atracción, sino también la necesidad de escondernos de las miradas ajenas. Había algo emocionante en eso, pero también aterrador. Saber que cada caricia, cada mirada, debía permanecer oculta para todos los demás, añadía un sentimiento de prohibición que intensificaba nuestras emociones. Cada vez que me acercaba a la puerta de su habitación, o él llamaba suavemente a la mía, me invadía una mezcla de miedo y expectación. Nos encontrábamos en casa cuando todos dormían, aprovechando el silencio de la noche. Estas citas eran para nosotros un respiro, pero cada paso estaba teñido del temor a ser descubiertos. Sabía que, si alguien se enteraba, todo cambiaría, y las consecuencias podrían ser impredecibles. Una noche, mientras estábamos acostados juntos en su habitación, escuchamos pasos fuera de la puerta. Mi corazón se detuvo, e instintivamente apreté su mano, casi sin respirar. Ambos nos apresuramos a recomponernos, y apenas tuve tiempo de arreglarme el cabello cuando mamá tocó la puerta. «Raúl, ¿aún estás despierto?», preguntó con voz tranquila. Él respondió con naturalidad, tratando de no mostrar ninguna señal de nerviosismo, y yo contuve la respiración, escondida detrás de la puerta de su armario para que no me viera. Cuando ella, satisfecha de que todo estaba en orden, cerró la puerta, sentí como la tensión se desvanecía lentamente. Nos miramos y, sin poder contenernos, reímos en silencio, comprendiendo lo arriesgada que había sido nuestra cercanía. Pero con cada momento así, con cada caricia secreta, comenzaba a preguntarme cada vez más sobre lo que estábamos haciendo. Sí, quería estar con él, quería su cercanía, pero el precio de esta relación se volvía cada vez más alto. Dentro de mí crecía una batalla interna. Sabía que la conexión con Raúl, con su pasión oculta y nuestra cercanía peligrosa, podía destruir no solo nuestras vidas, sino también mi paz interior. Cada encuentro nos recordaba que por cada minuto de felicidad pagábamos con el constante temor a ser descubiertos. Durante una de nuestras citas a escondidas, nuestra precaución nos falló. Mis padres empezaron a notar que algo extraño sucedía. Veían en mí un comportamiento diferente, quizás más reservado, y sospecharon que ocultaba algo importante. Sin saber exactamente qué, comenzaron a observarme más de cerca, atentos a cualquier detalle que pudiera confirmar sus dudas. Una noche, mientras Raúl y yo compartíamos un momento de intimidad en mi habitación, no nos dimos cuenta de que mis padres estaban cerca. Entre susurros y miradas, inmersos en nuestra propia realidad, olvidamos el peligro de ser descubiertos. De pronto, la puerta se abrió, y ellos nos encontraron juntos, en una situación que no dejaba lugar a dudas. Una noche, mientras Raúl y yo compartíamos un momento de intimidad en mi habitación, no nos dimos cuenta de que mis padres estaban cerca. Entre susurros y miradas, inmersos en nuestra propia realidad, olvidamos el peligro de ser descubiertos. De pronto, la puerta se abrió, y ellos nos encontraron juntos, en una situación que no dejaba lugar a dudas. El impacto en sus rostros fue inmediato. La sorpresa y el dolor llenaron el ambiente. Vi el desconcierto en los ojos de mi madre y la expresión dura de mi padre, quienes se quedaron en silencio unos segundos, como tratando de procesar lo que veían. La situación los había golpeado profundamente, y comprendí que, en un solo instante, habíamos destruido la confianza que nos habían otorgado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mi padre, su voz temblando de ira y decepción. Nos llamaron a ambos para tener una conversación que sabíamos que sería inevitablemente dolorosa. Sentados frente a ellos, sentí el peso de su juicio, la mezcla de sentimientos que los atormentaban. Nos miraron con desconfianza, como si no pudieran reconocer a las personas que tenían delante.
Mi madre tomó la palabra y con voz herida dijo: «Confiábamos en ti, Isabela. Confiábamos en que tenías la madurez para entender las consecuencias de tus decisiones. Nunca imaginamos que algo así fuera posible». Cada palabra suya resonaba en mí como un reproche. La vergüenza y el remordimiento me invadían, y notaba a Raúl también visiblemente afectado. Él intentó explicar sus sentimientos, pero cada intento parecía agravar aún más la situación. Finalmente, mi padre, decidido a poner fin a lo que consideraba un error irreparable, se volvió hacia Raúl. «Es mejor que te vayas. Hemos tomado una decisión: irás al extranjero para terminar tus estudios, lejos de aquí. Quizás la distancia ponga fin a esta situación y permita que todos recuperemos un poco de paz». El peso de esa sentencia cayó sobre nosotros. Mis padres no veían otra salida. Creían que solo la distancia podría ayudarnos a olvidar, a seguir adelante sin destruir nuestra familia. Miré a Raúl, y en sus ojos vi el mismo dolor y resignación que sentía. Sabíamos que, aunque intentáramos resistirnos, nuestra relación había alcanzado un punto crítico, y la decisión de mis padres parecía inevitable. El destino de nuestra relación ahora quedaba en manos del tiempo y la distancia. El día de la partida de Raúl llegó antes de lo que podía soportar. Mientras lo veía preparar sus cosas, sentía una mezcla de tristeza y desesperación. La realidad de su partida era una herida abierta, un dolor que parecía imposible de calmar. Sabía que nuestros caminos se dividían, que la distancia no solo sería física, sino también emocional. Todo lo que habíamos compartido, cada momento, cada secreto, cada sentimiento prohibido, ahora quedaría atrapado en los recuerdos. La última noche juntos fue silenciosa y cargada de emoción. Nos sentamos a solas, sin decir mucho, dejando que la presencia del otro hablara por nosotros. Raúl tomó mi mano y, en un susurro, comenzó a compartir sus pensamientos, sus sueños de un futuro en el que podríamos estar juntos sin miedo. Nos prometimos que nos esperaríamos, que el amor que compartíamos era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier obstáculo, aunque en el fondo ambos sabíamos lo frágil que era esa promesa. Las palabras que compartimos parecían imposibles en nuestra situación, pero nos aferrábamos a ellas como a un último rayo de esperanza. Cuando finalmente llegó el momento de despedirnos, sentí como una parte de mí se rompía. Nos abrazamos con fuerza, tratando de memorizar el calor, la presencia y la cercanía del otro, sabiendo que esa despedida marcaba el inicio de una larga soledad. Me quedé observando cómo se alejaba, incapaz de contener las lágrimas, sintiendo que me quedaba sola, atrapada entre el dolor de la separación y la incertidumbre de nuestro futuro. Tras su partida, la casa parecía vacía, como si una sombra de tristeza hubiera cubierto todo. La separación dejó un vacío en mi interior que nada parecía llenar. Pasaba los días pensando en él, en los momentos compartidos, en la intensidad de nuestro amor y al mismo tiempo en la imposibilidad de mantenerlo. La idea de seguir adelante sin él me parecía irreal, pero entendía que no podía quedarme anclada en el pasado. Con el tiempo, empecé a aceptar que la vida debía continuar. Aunque el recuerdo de Raúl seguía presente en cada rincón de mi mente, intenté encontrar una forma de vivir con ese vacío, buscando el equilibrio entre los recuerdos y la necesidad de seguir adelante. Sabía que ese proceso no sería fácil, pero poco a poco traté de convencerme de que, aunque el amor que compartimos era profundo y verdadero, la realidad me exigía encontrar un nuevo camino para mí misma. Con la partida de Raúl, me esforcé por retomar mi vida, sumergiéndome en la rutina diaria para distraerme de los recuerdos y del dolor de su ausencia. Intenté dedicarme al trabajo, pasar tiempo con amigos y familiares, y participar en las actividades sociales que antes me eran tan familiares. Me repetía a mí misma que debía avanzar, dejar el pasado atrás y olvidar los sentimientos que me habían ligado a Raúl. Pero esa era una tarea mucho más difícil de lo que había imaginado. Cada día, a pesar de mis esfuerzos por llenar el vacío, sentía cómo esa soledad permanecía arraigada en lo más profundo de mí. Podía sonreír y actuar con normalidad ante los demás, pero por dentro sentía una falta constante. Cada pequeño detalle,
cada momento de tranquilidad traía consigo el recuerdo de él, la sensación de lo que habíamos compartido. La vida sin él parecía incompleta, como si faltara una pieza esencial para encontrar paz. A medida que pasaban los meses, comprendía que el amor que sentía por Raúl no se desvanecía. Era un amor profundo, complicado y prohibido, pero también era una parte de mí que no podía borrar. La soledad y el vacío continuaban presentes, recordándome que, aunque intentara construir una nueva vida, él seguía siendo el centro de mis pensamientos. Entonces, un día, llegó un sobre dirigido a mí. Al ver la letra de Raúl en el remitente, sentí cómo mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer sus palabras. En el papel, Raúl expresaba sus sentimientos, confesando que aún me amaba, que a pesar de la distancia y el tiempo, no había dejado de pensar en mí. Decía que mantenía la esperanza de que algún día pudiéramos estar juntos de nuevo, libres de cualquier miedo o restricción. Sus palabras despertaron en mí una mezcla de emociones, una felicidad inesperada, acompañada de la tristeza de saber que, por ahora, seguíamos separados. Pero también sentí una chispa de esperanza, una luz en medio de la soledad que había estado soportando. Aunque no sabía si el futuro nos permitiría cumplir esa promesa, ese mensaje me devolvía la fuerza para seguir adelante, recordándome que, aunque estuviéramos separados, nuestro amor aún persistía. Meses después de haber recibido aquella carta de Raúl, mi vida seguía siendo una encrucijada. Los días transcurrían en una aparente normalidad, pero dentro de mí la batalla continuaba. Por un lado, una parte de mí anhelaba la paz que me brindaría dejar atrás aquellos sentimientos, reconstruir mi vida sin las complicaciones y el dolor de una relación prohibida. Pero, por otro lado, mi corazón seguía aferrado a él, a la esperanza de un futuro donde podríamos estar juntos sin miedo ni culpa. Entonces, un día, llegó una nueva carta de Raúl. En ella, me confesaba que planeaba regresar pronto y que deseaba que nos encontráramos. Sus palabras despertaron en mí una mezcla de emoción y temor. La posibilidad de verlo de nuevo, de reencontrarnos después de todo lo que habíamos vivido, me llenaba de alegría, pero también de incertidumbre. ¿Qué significaría ese encuentro? ¿Podríamos realmente construir una vida juntos, o las mismas fuerzas que nos separaron volverían a interponerse entre nosotros? Llegado el día, me encontré a mí misma en el andén de la estación, con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de dudas. El ruido de los trenes, el murmullo de la multitud, todo parecía desvanecerse mientras esperaba la llegada de Raúl. Miraba a cada persona que pasaba, preguntándome si realmente era este el camino que debía seguir. Mientras esperaba, sentía que todo nuestro pasado, cada momento compartido y cada promesa, se concentraban en ese instante. Estaba de pie, entre la esperanza y el miedo, preguntándome si el amor que nos unía sería suficiente para vencer las barreras que la sociedad nos imponía. Y allí, en la estación, con el tren acercándose, la historia quedó en suspenso. Quizás decidiríamos desafiar todas las normas y empezar una vida juntos, o tal vez la realidad y el peso de nuestras circunstancias nos obligarían a separarnos para siempre. Pero en ese momento, el futuro aún era incierto, y el final de nuestra historia quedaba abierto a lo que ambos tuviéramos el valor de elegir.